Thomas Callahan ya tenía el rifle levantado cuando vio sus ojos. No eran los ojos de una ladrona, sino los de una madre que había dejado de suplicar clemencia hacia 3 pueblos. Ella no se movió, no habló, solo apretó a 7 niños temblorosos contra la pared del granero, con la mano ensangrentada cubriendo la boca del más pequeño. La linterna temblaba en las manos de Thomas. Afuera, la nieve cubría en silencio el territorio de Montana. Dentro, la voz de su difunta esposa susurró las últimas palabras que pronunció. «Prométeme que no dejarás que este rancho muera vacío». Bajó el rifle. Pero antes de continuar, si te gustan las historias de redención y segundas oportunidades, suscríbete y pulsa la campana de notificaciones. Escribe tu ciudad en los comentarios para que pueda ver hasta dónde llega la historia de Sarah. Ahora, veamos qué hizo Thomas a continuación, porque su decisión lo cambiaría todo. La mujer se estremeció cuando Thomas apoyó el rifle contra el poste. «No lo hagas», susurró. Su voz se quebró como el hielo de un arroyo en marzo. «No llames a la policía». Thomas la observó. Tenía unos 30 años, quizá menos, pero parecía mucho más mayor. El pelo oscuro se le pegaba a la cara por el sudor, a pesar del frío. Su vestido, si se le podía llamar así, colgaba en tiras. La tela era tan fina que se le veían las costillas a través de los desgarros. La sangre empapaba su manga izquierda desde el hombro hasta la muñeca. Detrás de ella, 7 rostros lo miraban fijamente. El mayor no podía tener más de 12 años. El más pequeño tenía tal vez 3. Se metía el pulgar en la boca y tenía los ojos vidriosos por la fiebre. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó Thomas. «Desde que anocheció». Ella se movió y el dolor se reflejó en su rostro. «Amanecerá pronto. ¿Puedes caminar?». Ella no respondió. En su lugar, la niña de 12 años dio un paso al frente. Era alta para su edad, tenía los ojos oscuros de su madre y una mandíbula que delataba que había visto demasiado. «Llevó a mi hermano 9 millas», dijo la niña. Su voz era firme, pero le temblaban las manos. «Lo llevó todo el camino mientras el resto de nosotros caminábamos. No ha llevado nada más desde entonces, excepto a ese bebé». Señaló al niño de 3 años. Thomas se agachó, moviéndose lentamente. La mujer apartó a los niños. «No estoy aquí para hacerles daño», dijo. «Pero ese brazo necesita cuidados y estos pequeños necesitan calor. La casa está a 50 metros. El fuego ya está encendido. No podemos pagar. No se lo he pedido». La mujer lo miró fijamente. Movía la garganta, pero no emitía ningún sonido. Finalmente susurró. «¿Por qué?». Thomas se puso de pie. «Porque es noviembre en Montana y tiene 7 niños medio congelados. No necesito una razón mejor que esa». Cogió la linterna y se dirigió hacia la puerta del granero. Detrás de él, silencio, luego pequeños pasos. No se dio la vuelta, siguió caminando por la nieve hacia la casa. Cuando llegó al porche, los 8 lo seguían. Dentro, el fuego estaba abajo. Thomas lo avivó y sacó todas las mantas que tenía del baúl que su esposa había pintado de amarillo. Las extendió en el suelo, cerca de la chimenea. Los niños se dejaron caer sobre ellas como piedras. La mujer se quedó junto a la puerta, tambaleándose. Su rostro se había vuelto gris. «Siéntate», dijo Thomas. «Yo puedo estar de pie. Tú te caerás». Se sentó lentamente, como si sus huesos pudieran romperse. Thomas trajo pan de agua y lo que quedaba del guiso del día anterior. Los niños comieron en silencio, con los ojos fijos en cada uno de sus movimientos. La niña mayor comió 3 bocados y luego le pasó el cuenco al niño que tenía al lado. Thomas trajo otro cuenco. Cuando la mujer intentó levantar la cuchara, no pudo cerrar la mano. La cuchara cayó al suelo con estrépito. Thomas se arrodilló a su lado. «Déjame ver ese brazo. No pasa nada. Estás sangrando por la manga». Ella apartó la cara. «No importa. A mí sí me importa». Algo en su voz la hizo mirarlo. Mirarlo de verdad. Sus ojos eran verdes. Se dio cuenta de que era un verde que le recordaba a la hierba primaveral. La hierba en la que Margaret solía tumbarse riendo, cuando la risa era algo habitual en esta casa. «¿Por qué te importa?», preguntó la mujer. «Perdí a mi esposa hace 2 años. El cáncer se la llevó lentamente.
La vi consumirse en esa cama de allí mientras yo me quedaba parado, sin poder hacer nada. Asintió con la cabeza hacia la pequeña habitación junto a la cocina. Quizás no pueda arreglar lo que ya está roto, pero puedo evitar que te desangres en mi suelo. Ella no se resistió después de eso. Él le cortó la manga. La herida era profunda, irregular e infectada. Ella la había vendado con tiras de su propia enagua, pero la tela estaba negra por la sangre seca. ¿Qué te hizo esto?, preguntó él. Alambre de una cerca. Me rasgué al trepar. Huía de alguien. Apretó la mandíbula. Siempre. Thomas limpió la herida con whisky. Ella no hizo ningún ruido, pero su respiración se volvió superficial y apretó los ojos. Cuando él comenzó a coser, la niña mayor se acercó. «¿Puedo sujetarla?», dijo la niña. Thomas negó con la cabeza. «Es más fuerte que nosotros dos juntos. Se sujetará sola». Y así fue. 17 puntos. No lloró, no gimió, solo agarró el brazo de la silla con tanta fuerza que la madera crujió. Cuando Thomas terminó, le vendó el brazo con un paño limpio y se recostó. «¿Tienes nombre?». «Sarah». «¿Son tus hijos?». «Algunos». Miró a los 7 cuerpos acurrucados junto al fuego. A algunos los recogí por el camino. Sus padres murieron, se marcharon o se volvieron demasiado malos para convivir con ellos. Me parecía mal dejarlos. Así que los recogiste. Ellos me recogieron a mí. La voz de Sarah se suavizó. Las noticias vuelan. Una mujer que viaja sola no pega a los niños y comparte su comida. Empezaron a seguirme. Al principio intenté ahuyentarlos, pero ella me detuvo. «Pero no pudiste». «No». Thomas se levantó y sirvió café negro, tal y como solía prepararlo Margaret. Le entregó una taza a Sarah. Ella la cogió con su mano buena y por primera vez desde que él la encontró, algo parecido a la esperanza brilló en su rostro. «¿A dónde te diriges?», le preguntó. «Al oeste, tan lejos como nos lleven las montañas». «¿Huyendo de qué?». «De mi cuñado». Lo dijo con indiferencia, como si estuviera comentando el tiempo. «Después de que muriera mi marido, Clayton decidió que yo era de su propiedad. Cuando me negué, se detuvo de nuevo mirando fijamente el café. Cuando le dije que no, le dijo a todo el condado que le había robado. Puso precio a mi cabeza. $50. $50 ¿por qué? Robo, vagancia, inmoralidad. Su risa fue amarga. «Elige lo que quieras». Thomas se quedó callado durante un largo rato. Afuera, el viento sacudía las contraventanas. Adentro, uno de los niños lloriqueaba en sueños. La niña mayor, la hija de Sarah, supuso él, extendió el brazo y acercó al niño sin despertarlo. «¿Vas a entregarme?», preguntó Sarah. «No». «¿Por qué no? Con $50 se pueden comprar muchas cosas». «¿Se pueden?», asintió Thomas, «pero no necesito tanto dinero como para vender a una mujer que ha llevado a un niño enfermo 9 millas a través de la nieve». Sarah tragó saliva. Dejó el café antes de que él pudiera ver que le temblaban las manos. «Gracias», susurró. «No me des las gracias todavía. Por la mañana, todo el pueblo sabrá que estás aquí». La señorita Agatha Winslow tiene ojos de halcón y lengua de toro. En cuanto vea humo saliendo de 2 chimeneas en lugar de una, empezarán las preguntas. Entonces nos iremos antes del amanecer. No puedes caminar ni 3 metros, y mucho menos 15 kilómetros. He caminado distancias peores. No con ese brazo, no. Thomas se inclinó hacia adelante. «Escucha, tengo espacio. El granero es cálido si el techo no gotea. La casa es más cálida. Tú y los niños podéis quedaros hasta que la herida se cure y tengas fuerzas para viajar». Sarah lo miró fijamente. «Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Y si soy una ladrona, entonces guardaré bajo llave mis objetos de valor. Y si Clayton viene a buscarme, entonces me encontrará a mí en lugar de a ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Afuera, un coyote aulló. A Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas, pero parpadeó y las contuvo rápidamente. «No puedo pagarte», repitió. No preguntó. «¿Qué quieres de mí?». Thomas la miró a los ojos. «Nada, quizás un poco de compañía».
Quizás algo de ruido en una casa que ha estado demasiado tranquila durante demasiado tiempo. Quizás solo hacer algo que Margaret hubiera querido que hiciera. Sarah miró a los niños dormidos, al fuego, a las paredes de madera tosca que, de alguna manera, le hacían sentir más segura que cualquier otro lugar en el que hubiera estado en años. Una semana, dijo finalmente, solo hasta que me estabilice. Una semana, aceptó Thomas, aunque ambos sabían que era mentira. La mañana llegó fría y pálida. Thomas se despertó antes del amanecer, como de costumbre, y encontró a Sarah ya levantada, intentando barrer el suelo con una sola mano. Se movía con rigidez, con torpeza, con dolor escrito en cada línea de su cuerpo. «Siéntate», le dijo él, «puedo ayudarte. Tú descansa». «No sé cómo». Thomas le quitó la escoba. «Pues es hora de que aprendas». Los niños se despertaron lentamente, bostezando y estirándose como gatos de granero. El niño más pequeño, el enfermo, todavía estaba caliente al tacto. Thomas preparó avena espesa y sin aditivos, y los observó comer como si nunca hubieran visto comida antes. La niña mayor le llamó la atención. «Gracias, señor Thomas». «De nada, señorita Emma». Tenía los ojos de su madre, pero con algo más duro en ellos. Algo que decía que había sido adulta mucho antes de lo que debería. «Ese es mi hermano, James», señaló al niño de 9 años con pecas. «Los pequeños son Anna, Samuel y Benjamin. El enfermo es Michael. Esos dos», señaló a 2 niños delgados como palos que podrían haber sido gemelos, «son Daniel y Joseph. No son de nuestra sangre, pero ahora son nuestros». Thomas volvió a contar, 7. Tal y como decía el título, 7 razones por las que Sarah no podía correr lo suficientemente rápido. 7 anclas que la mantenían atada al peligro. «Bueno», dijo Thomas, «creo que será mejor que bajemos la fiebre de Michael. Emma, tráeme la corteza de sauce de la estantería». «Sarah, bebe esto». Le entregó una taza de té de manzanilla mezclado con miel. «¿Qué es?» «Medicina. Bebe». Ella bebió. A media mañana la casa había encontrado un ritmo. Los niños exploraban con cuidado, tocando las cosas como si esperaran que desaparecieran. Thomas le enseñó a James a partir leña. Emma ayudó a Sarah a salir al porche para que pudiera sentarse bajo la débil luz del sol. Fue entonces cuando vieron a la jinete. La señorita Agatha Winslow subía por el camino montada en su yegua gris, con la espalda recta como un poste y el rostro adusto, como si hubiera estado chupando limones desde que nació. Sarah se quedó rígida. «¿Quién es esa?» «¿Problemas?», murmuró Thomas. Bajó del porche para recibirla. Agatha detuvo su caballo y lo miró fijamente, con ojos penetrantes detrás de sus gafas de alambre. «Thomas Callahan, no esperaba ver humo saliendo de tu casa tan temprano». «Fuego». «No me importa qué hora sea, señorita Agatha». «No, supongo que no». Su mirada se deslizó más allá de él, hacia el porche, hacia Sarah, hacia los niños que miraban por las ventanas. Apretó los labios. «Parece que ha acogido a unos huéspedes. Parece que tengo unos desconocidos. Gente», repitió Agatha lentamente, «gente sin hogar, sin medios y, si hay que creer en los rumores, con un pasado bastante pintoresco». Thomas apretó la mandíbula. «Los rumores no son la verdad absoluta, señorita Agatha». «No, pero rara vez hay humo sin fuego». Desmontó y se alisó la falda. «Necesito hablar con esa mujer. Está descansando. Estoy seguro de que sí». Agatha se dirigió hacia el porche. Thomas se interpuso en su camino. «Señorita Agatha, con todo respeto, dé la vuelta y vuelva a casa». Ella entrecerró los ojos. «Disculpe, estas personas están bajo mi techo. Eso las convierte en mi problema, no en el suyo. ¿Su responsabilidad?» Agatha alzó la voz. «Thomas, esa mujer es buscada. Hay una recompensa por su cabeza, por robo y abandono. Hay mentiras sobre ella puestas allí por un hombre que no podía aceptar un no por respuesta». Agatha se sonrojó. «Usted no sabe eso. Sé lo suficiente. No sabes nada». Se acercó, bajando la voz hasta casi parecer amable. «Thomas, lo entiendo. Te sientes solo. Margaret lleva 2 años muerta y esta casa está demasiado tranquila.
Pero acoger a una criminal y a 7 niños que no son tuyos no es caridad cristiana. Es una tontería. Quizás. Thomas se echó el sombrero hacia atrás. Pero es mi tontería. Y que yo sepa, esta sigue siendo mi tierra. Detrás de él, Sarah se puso de pie lentamente, inestable, pero erguida. Emma se acercó a su lado y los demás niños la siguieron, formando una fila en el porche como pequeños soldados. Agatha los miró fijamente, al brazo vendado de Sarah, a las mejillas hundidas y las ropas raídas de los niños. Algo brilló en su rostro, quizás lástima o vergüenza, pero se endureció rápidamente. El pueblo se enterará de esto, dijo. Espero que así sea. Vendrán. Que vengan. Agatha montó en su caballo. Antes de marcharse, miró a Sarah una vez más. Espero que merezcas su ruina, muchacha, porque eso es lo que le vas a traer. Luego se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo como una maldición. Sarah se hundió en la silla. Su rostro se había puesto pálido. Debería irme. No, Thomas, no. Él se volvió hacia ella. No te saqué de ese granero para verte correr hasta la muerte. Quédate. Nos encargaremos de lo que venga. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué arriesgarías todo por gente que ni siquiera conoces? Thomas miró a los niños, a Emma, que se mantenía firme y protectora, al pequeño Michael, todavía con fiebre, pero vivo, a la propia Sarah, destrozada, perseguida, pero de alguna manera todavía luchando. Porque Margaret y yo queríamos tener hijos, dijo en voz baja. Lo intentamos durante años, pero nunca sucedió. Luego ella enfermó y eso fue todo. Hizo una pausa. Quizás estoy haciendo esto por ella. Quizás lo estoy haciendo por mí. O tal vez solo estoy cansado de dejar que la gente buena sufra porque es más fácil que plantar cara. Miró a Sarah a los ojos. Sea como sea, te quedas, al menos hasta que se cure ese brazo y le baje la fiebre a Michael. Después, tú decides. Pero ahora mismo, no vas a huir, vas a descansar. Sarah lo miró fijamente. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. Los niños exhalaron como si hubieran estado conteniendo la respiración durante kilómetros. Y Thomas volvió a la pila de leña, consciente de que acababa de pintarse una diana en la espalda. Pero, por primera vez desde la muerte de Margaret, sintió algo más que vacío. Se sintió necesario. Esa tarde, Thomas encontró a Emma detrás del granero, enseñando a los niños más pequeños a apilar leña. Se movía con silenciosa eficiencia, mostrándoles cómo inclinar cada pieza para que la pila no se derrumbara. Cuando lo vio, se enderezó y se limpió las manos en la falda. No te pedí que hicieras eso, dijo Thomas. No pedí permiso. Emma levantó la barbilla. No somos unos gorrones. Nunca he dicho que lo fuerais. Esa señora sí, la que iba a caballo. Thomas se apoyó en la valla. La señorita Agatha dice muchas cosas. La mayoría son miedos disfrazados de rectitud. Emma lo estudió. ¿De verdad nos vas a dejar quedarnos? Dije que lo haría. Que la gente diga cosas no significa que cumpla sus promesas. Yo cumplo las mías. Ella no respondió de inmediato. Solo se volvió hacia la pila de leña. Ajustó un tronco que no necesitaba ajuste. Finalmente, dijo, «Mamá, no confíes en Izzy. Ha sido muy herida por hombres que al principio se comportaban bien. Yo no estoy fingiendo. ¿Cómo lo sé?» Thomas la miró a los ojos. «No lo sabes. Todavía no. Pero creo que el tiempo te mostrará lo que las palabras no pueden». Emma asintió lentamente. Detrás de ella, el pequeño Samuel dejó caer un tronco sobre su pie y empezó a llorar. Ella acudió en un instante, lo levantó, le miró los dedos de los pies y le susurró palabras de consuelo. El niño la abrazó por el cuello y enterró la cara en su hombro. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Thomas. «13 en enero». «No deberías tener que cargar con todo esto. Alguien tiene que hacerlo». Emma dejó a Samuel en el suelo con cuidado. Mamá hace lo que puede, pero lleva tanto tiempo corriendo que ha olvidado cómo descansar. Y estos pequeños necesitan más de lo que ella puede darles ahora mismo. ¿Y tú qué necesitas? Emma puso una expresión cuidadosamente impasible. «Estoy bien, Emma», le dije. «Estoy bien». Ella se dio la vuelta. «Será mejor que apilemos esta leña antes de que anochezca».
Thomas la dejó en paz. Algunas heridas no se podían curar con palabras. Dentro de la casa, Sarah estaba sentada a la mesa de la cocina, tratando de pelar patatas con una sola mano. Había conseguido pelar 3 antes de que Thomas entrara. El cuchillo se le resbalaba de las manos. «Déjame», dijo él. «Yo puedo hacerlo, Sarah. Yo puedo hacerlo». Su voz se quebró. El cuchillo cayó sobre la mesa con estrépito. Ella se quedó mirando su brazo vendado, su mano temblorosa y las patatas que se burlaban de su inutilidad. «Maldita sea». Thomas sacó una silla y se sentó. «Has llevado a un niño enfermo durante 15 kilómetros. Ten un poco de piedad contigo misma. La piedad no cocina la cena». «No, pero yo sí». Cogió el cuchillo. «Háblame de tu marido». Sarah se quedó quieta. «¿Por qué? Porque una vez lo amaste, supongo. Y porque hablar de los muertos a veces hace que sea menos pesado llevarlo». Estuvo callada durante mucho tiempo. Él pensó que no respondería. Entonces ella habló en voz baja. «Daniel era amable, tranquilo, amable como tú. Trabajaba en una pequeña granja a las afueras de Billings. Nos casamos cuando yo tenía 17 años. Él tenía 23. Sus dedos trazaron las vetas de la madera. Tuvimos 3 años buenos. Luego llegó la sequía. Las cosechas se perdieron. El banco vino a cobrar. Daniel aceptó trabajar en el rancho de su hermano para pagar las deudas. El rancho de Clayton. Sí. Sarah apretó la mandíbula. Clayton siempre me miraba mal, incluso antes de que Daniel muriera, como si yo fuera algo que algún día le pertenecería. Daniel también lo veía. Discutieron por eso una vez. Daniel le dijo que mantuviera la vista para sí mismo o lo echaría. ¿Qué le pasó a Daniel? Un caballo le dio una cosa en el pecho, le rompió las costillas y le perforó un pulmón. Aguantó 3 días. La voz de Sarah se volvió monótona. Clayton apareció en el funeral. Se acercó demasiado. Me dijo que no tenía que preocuparme porque ahora él cuidaría de mí. Dijo que una mujer sola no podía arreglárselas. Pero tú no querías que te cuidara. Quería que se fuera. Quería recuperar a mi marido. Quería... Dejó de tragar saliva con dificultad. No importa lo que yo quisiera. Le dije a Clayton que no. Dijo que cambiaría de opinión cuando se acabara el dinero. Cuando seguí diciendo que no, se volvió cruel. Empezó a decirle a la gente que yo le había robado el ganado para venderlo. Dijo que era incapaz, inmoral, peligrosa. Puso precio a mi cabeza. Thomas dejó el cuchillo. ¿Cómo conseguiste a Emma? Es mía, de Daniel y mía. La única hija que tuvimos antes de que él muriera. A los demás los encontré después. Joseph y Daniel, los gemelos. Su madre murió de fiebre. Su padre se mató bebiendo 6 meses después. James trabajaba en las minas a los 8 años hasta que se derrumbó el pozo. Mató a todos menos a él. Los padres de Anna la pegaban. La madre de Michael lo abandonó en una iglesia. Benjamin. La voz de Sarah se suavizó. La madre de Benjamin murió al dar a luz. Era mi amiga. Le prometí que lo mantendría a salvo. ¿Y lo has hecho? ¿Lo he hecho? Sarah miró hacia la ventana donde jugaban los niños. Los estoy arrastrando por Montana en invierno con un loco persiguiéndonos. Menuda seguridad. Estás vivo. Ellos están vivos. Eso es más de lo que la mayoría podría lograr. Sarah se volvió hacia él. ¿Por qué sigues diciendo cosas así? ¿Cómo qué? Como que estoy haciendo algo bueno en lugar de simplemente sobrevivir. Quizás sobrevivir es bueno. Quizás elegir seguir adelante cuando todo te dice que te rindas. Eso es lo más valiente que hay. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Parpadeó rápidamente y apartó la mirada. Debería ir a ver cómo está Michael. Se levantó demasiado rápido. Su visión se volvió gris y se tambaleó. Thomas la agarró del codo. Tranquila, estoy bien. No estás bien. Estás agotada, medio muerta de hambre e intentando cuidar de 7 niños con un solo brazo. La guió de vuelta a la silla. Siéntate. Yo iré a ver cómo está Michael. Thomas, siéntate. Ella se sentó. Michael estaba durmiendo cuando Thomas entró en la pequeña habitación donde los niños habían hecho un nido con mantas. La frente del niño aún estaba caliente, pero no ardiendo como antes. Respiraba con más facilidad. Thomas humedeció un paño y se lo puso en la frente al niño. James apareció en la puerta. ¿Vas a morir?
No. ¿Cómo lo sabes? Porque le está bajando la fiebre y tiene gente que lo quiere. Eso cuenta. James asintió sin estar convencido. Mi mamá murió a pesar de que la gente la quería. Sé que a veces el amor no basta para detener la muerte, pero es suficiente para que valga la pena luchar por la vida. El niño pensó en ello. Querías mucho a tu esposa. ¿Deja de doler? Thomas lo miró, con 9 años y ya cargando con un dolor demasiado grande para sus hombros. No, pero deja de ser lo único que sientes. James se sentó en el suelo cerca de Michael. No recuerdo a mi papá. Se fue antes de que yo pudiera hablar. Mamá dijo que no podía soportar ser pobre. Deshilachó un hilo de su manga. ¿Soy malo por no extrañarlo? No, solo eres honesto. La señorita Agatha dijo, somos mala suerte, dijo mamá, que siempre se mete en problemas. Thomas apretó la mandíbula. La señorita Agatha tiene miedo. La gente asustada dice cosas crueles para sentirse más grande. ¿Tienes miedo de nosotros? No. ¿Por qué no lo tienen todos los demás? Porque sé la diferencia entre el peligro y la necesidad. Vosotros, niños, no sois peligrosos. Solo estáis hambrientos y cansados y queréis un lugar seguro. No hay nada que temer en eso. James lo miró. ¿De verdad nos dejarás quedarnos? Todo el tiempo que necesitéis. ¿Y si esa señora vuelve con el sheriff? Entonces nos encargaremos de ello. ¿Y si viene Clayton? Thomas miró a los ojos al chico. Entonces me encargaré de él. Algo se relajó en el rostro de James. No era el miedo que se marchaba, sino alguien más que aceptaba compartir parte de él. Al anochecer, la casa olía a patatas y cerdo salado. Los niños se reunieron alrededor de la mesa viendo cómo Thomas repartía las raciones. Les dio a cada uno una ración extra, ignorando el hecho de que su propio plato parecía escaso. Sarah se dio cuenta de que no era suficiente para él. Yo comí antes. Mentiroso. Sonrió levemente. Come, Sarah. Necesitas fuerzas más que yo. Ella no discutió. Solo comió despacio, saboreando cada bocado, con la mirada fija en los niños para asegurarse de que tenían suficiente. Después de la cena, Emma recogió los platos sin que se lo pidieran. Ana la ayudó, moviéndose con cuidado, como si esperara un castigo por dejar caer algo. Thomas la vio estremecerse cuando él se inclinó para coger la bandeja de los platos. No voy a pegarte, dijo en voz baja. Ana se quedó paralizada. Lo sé. ¿Y tú? Ella no respondió. Solo fregó un plato con tanta fuerza que Thomas pensó que se rompería. Más tarde, cuando los niños se acomodaron cerca del fuego, Thomas encontró a Sarah de nuevo en el porche. Estaba de pie en el frío sin chal, mirando fijamente a la nada. «Te vas a morir», le dijo él. «Quizá eso sería más fácil». «No digas eso». «¿Por qué no?» «Es verdad». La voz de Sarah sonaba cansada. «Estoy tan cansada, Thomas. Cansada de huir, cansada de mirar por encima del hombro, cansada de fingir que soy lo suficientemente fuerte como para mantenerlos a todos a salvo cuando sé que no lo soy. Tú lo eres, yo no. Solo soy terca. Hay una diferencia». Thomas se acercó a ella. Margaret solía decir lo mismo. Cuando el cáncer empeoró, me decía que no era valiente, solo demasiado mala para rendirse. Le dije que era lo mismo. Ella se rió. Dijo que yo no sabía la diferencia entre valentía y rencor. ¿Qué le respondiste? Le dije que no me importaba. Mientras siguiera respirando, podía llamarlo como quisiera. Sarah lo miró. ¿Funcionó? No, murió de todos modos. La voz de Thomas se volvió áspera. Pero esos meses extra importaban. Cada mañana que se despertaba importaba. Cada sonrisa, cada palabra, cada respiración importaba porque ella lo había elegido. Yo no elegí esto, elegí a Daniel. Elegí una vida tranquila. Esto, señaló la casa, el granero, la oscuridad más allá. Esto me eligió a mí. Entonces elige lo que viene después. Clayton está buscando a la mujer que huyó. Sé la mujer que deja de huir. No puedo luchar contra él. No tienes que hacerlo. Yo lo haré. Sarah se volvió para mirarlo de frente. ¿Por qué? ¿Por qué lucharías mis batallas? Porque alguien debería haber luchado por ti hace mucho tiempo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Sarah contuvo el aliento, pero no lloró.
Solo se abrazó a sí misma con su brazo bueno y apartó la mirada. No sé cómo dejar que la gente me ayude, susurró. Entonces aprende. De la misma manera que yo estoy aprendiendo a dejar que la gente vuelva a entrar en mi vida. En el interior, uno de los niños se rió. Probablemente James enseñando a los gemelos algún truco con una cuerda. El sonido flotó cálido y tranquilo, llenando un espacio que había estado en silencio durante demasiado tiempo. Sarah sonrió débilmente. ¿Les gustas? Me gustan. Emma es protectora. Te pondrá a prueba. Ya lo ha hecho. Y supongo que al final la pasaré. Solo necesita tiempo para creer que no estoy fingiendo. Sarah asintió. Tiempo. Eso es lo que todos necesitamos. Solo un poco más de tiempo. Entonces tómalo. Tómate todo el que necesites. Esta casa no se va a mover de aquí. Esa noche, Sarah durmió en la cama de Thomas, mientras él se acostó en el suelo, cerca del fuego. Los niños se amontonaron como cachorros, respirando suave y uniformemente. Thomas permaneció despierto, escuchando los sonidos de una casa que recordaba la vida. Pasaron 3 días. A Michael le bajó la fiebre. El brazo de Sarah comenzó a curarse. Los niños se volvieron más valientes, reían y se asustaban menos. Emma empezó a sonreír cuando creía que nadie la veía. James construyó una honda y practicó lanzando piedras a los postes de la valla. Ana cantaba mientras barría. Thomas cortaba leña, reparaba vallas e intentaba no fijarse en cómo se veía Sarah a la luz de la mañana. Cómo le caía el pelo suelto cuando se lo cepillaba. Cómo su risa sonaba oxidada pero auténtica. Cómo se movía por su casa como si fuera suya. Al cuarto día, el pueblo vino a visitarlos. Esta vez no era la señorita Agatha. Era el sheriff Warren Hayes, de 45 años y cansado, que llegó con 2 ayudantes y una mirada que decía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Thomas los recibió en el patio. Sarah se quedó en el porche, con Emma a su lado. Los otros niños miraban por las ventanas. «Sheriff», dijo Thomas con voz tranquila. Thomas Hayes desmontó lentamente. «¿Sabe por qué estoy aquí? ¿Cree que lo sé? Hay una orden de arresto para una mujer llamada Sarah Bennett. Robo, abandono, vagancia». Hayes sacó un papel doblado de su abrigo. «Clayton Bennett ha puesto una recompensa. Dice que robó propiedades y huyó». «¿Qué propiedades? Ganado, dinero, efectos personales». «Está mintiendo». «Hayes, eso no me corresponde decidirlo a mí. La ley dice que debo detenerla. El juez lo resolverá. Y si ella no quiere ir, entonces tengo un problema». Hayes miró a Sarah. «Señora, necesito que venga conmigo. Tranquila, tendrá un juicio justo». «No, no lo tendrá». La voz de Emma sonó cortante. «Clayton es dueño de la mitad del condado. También será dueño del juez». Hayes parecía incómodo. «Chica, no puedo». «¿No puedes qué? ¿No puedes admitir que estás a punto de entregar a una mujer inocente a un hombre que mata a golpes a su propio hermano?» Sarah agarró a Emma por el brazo. «Emma, para». «No». Emma se soltó. «Estoy harta de parar. Estoy harta de huir. Estoy harta de verte sangrar y pasar hambre y fingir que todo va bien cuando no es así». Se volvió hacia Hayes. «¿Quieres la verdad? Clayton Bennett intentó abusar de mi madre después de que mi padre muriera. Cuando ella se negó, él difundió mentiras. Ahora te está utilizando para terminar lo que empezó. Y tú vas a dejarle porque es más fácil que plantarle cara». Los ayudantes del sheriff se movieron incómodos. Hayes se sonrojó. «Emma». La voz de Sarah se quebró. «Es verdad, mamá. Tú lo sabes. Todos lo sabemos». Los ojos de Emma ardían. «Y si te la llevas, sheriff, no estarás defendiendo la ley. Solo serás otro cobarde con miedo de hacer lo correcto». Se hizo el silencio. Hayes miró a Emma como si le hubiera abofeteado. Detrás de él, uno de los ayudantes, joven, de unos 20 años, parecía mareado. «¿Es cierto?», preguntó el joven ayudante. «¿Lo de Clayton?». Hayes no respondió. «Sheriff», insistió el ayudante. «¿Es cierto?». «Los rumores no son pruebas», dijo Hayes finalmente. «Pero tú has oído los rumores». Thomas dio un paso adelante. «Has oído lo que es Clayton, lo que hace, y aún así vas a devolvérsela. Yo tengo un trabajo. El tuyo es la justicia. Esto no lo es».
La mano de Hayes se movió hacia su pistola. No la sacó, solo la dejó allí. No hagas esto más difícil de lo necesario, Thomas. ¿O qué? ¿Me dispararás por proteger a una mujer y a 7 niños? Te arrestaré por obstrucción. Entonces hazlo. Thomas no se movió. Arréstame. Llévame. Pero no la tocarás. El joven ayudante volvió a hablar. Sheriff, quizá deberíamos investigar. No somos investigadores. La voz de Hayes se endureció. Somos hombres de la ley. Las órdenes son legales. Las cumplimos. Incluso cuando son injustas, preguntó Thomas en voz baja. Hayes lo miró a los ojos. Por un momento, algo pasó entre ellos. Quizás reconocimiento o vergüenza. Entonces Hayes apartó la mirada. Apártate, Thomas. No, no quiero hacerte daño. Entonces no lo hagas. Hayes desenfundó su arma. Lento, deliberadamente. Los ayudantes lo imitaron. 3 cañones apuntaban al pecho de Thomas. Sarah se movió rápido. A pesar de su herida, bajó del porche y se interpuso entre Thomas y las armas. No lo hagáis, dijo. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. No le hagáis daño. Yo iré. Pero no le hagáis daño, Sarah. Thomas extendió la mano hacia ella. No pasa nada. Ella lo miró con los ojos húmedos. Lo has intentado. Es más de lo que ha hecho nadie. Gracias. No voy a dejar que te lleven. No tienes elección. Siempre hay una elección. Hayes avanzó. Señora, ponga las manos. El disparo resonó como un trueno. Todos se quedaron paralizados. Hayes se giró. En la cresta sobre el rancho, 3 jinetes se recortaban contra el cielo. El jinete que iba en cabeza sostenía una pistola humeante. Incluso desde la distancia, Thomas lo reconoció. Clayton Bennett había venido a recoger lo que creía que era suyo. Clayton espoleó a su caballo por la pendiente. Sus hombres lo siguieron con los rifles desenfundados. Se detuvo a 6 metros del sheriff, sonriendo como un gato que ha acorralado a un ratón. Sheriff Hayes, Clayton se tocó el sombrero con aire burlón. Le agradezco que haga mi trabajo por mí. Hayes frunció el ceño. Esto es un asunto oficial, Clayton. Usted no tiene nada que hacer aquí. Esa mujer es asunto mío. Es la viuda de mi hermano. Es mi responsabilidad. Es una fugitiva. La voy a llevar a la cárcel. No es necesario. Yo me encargo a partir de aquí. Clayton desmontó, con la mirada fija en Sarah. Hola, Sarah. ¿Cuánto tiempo? Sarah no respondió, solo dio un paso atrás para acercarse a Thomas. La sonrisa de Clayton se amplió, todavía fingiendo timidez después de manchar el nombre de Daniel tras robarme. Nunca robé nada, dijo Sarah en voz baja. No. Entonces, ¿dónde está el dinero que te dejó Daniel? ¿Dónde está la plata? La escritura de la granja. Sabes muy bien que Daniel murió sin un centavo. El banco se lo llevó todo. Eso es mentira. La voz de Clayton se elevó. Tú te lo llevaste. Tú y esa hija bastarda tuya lo cogisteis y huisteis como los ladrones que sois. Emma se abalanzó. Thomas la agarró antes de que llegara a Clayton, sujetándola mientras ella se resistía. Suéltame. Emma, no. Él mató a mi padre. Todo el mundo lo sabe. Le dio una patada al caballo a propósito. Y todos tienen demasiado miedo para decirlo. La cara de Clayton se volvió fría. Cuidado, chica. La calumnia es un delito. También lo es el asesinato. La tensión se disparó. La mano de Clayton se movió hacia su pistola. También las de sus hombres. Thomas empujó a Emma detrás de él, interponiéndose entre ella y las armas. Hayes dio un paso adelante. Ya basta, que todo el mundo se calme. No hay nada tranquilo en esto. La voz de Thomas era firme. Has venido a arrestar a una mujer inocente. Él ha venido a reclamar una propiedad que no es suya. Y ahora todos estáis en mi terreno apuntando con armas a unos niños. Así es como funciona ahora la ley de Montana. Hayes miró a ambos. Thomas desarmado e impasible. Clayton armado y ansioso. Sarah y Emma aterrorizadas, pero desafiantes. Los otros niños tenían las caras pegadas a las ventanas, viendo cómo todo se desmoronaba. Clayton, dijo Hayes lentamente. Vete a casa. Yo la llevaré como es debido. La quiero ahora. No es eso lo que he dicho. Clayton desenfundó su pistola. Ella es mía. Daniel se casó con ella. Daniel murió.
Eso la convierte en mi responsabilidad, y yo la llevaré a casa, donde pertenece. Por encima de mi cadáver, dijo Thomas. La sonrisa de Clayton se volvió maliciosa. Eso se puede arreglar. Levantó su arma. Sarah gritó, y la voz del pastor Silas Harper resonó como una campana. «Bájala, Clayton». Todos se volvieron. El pastor estaba de pie en el borde de la propiedad, sosteniendo su Biblia en una mano y una escopeta en la otra. Detrás de él, 10 hombres del pueblo formaban una línea. Granjeros, tenderos, herreros, hombres con familias y rostros que Thomas reconoció del servicio dominical. Todos estaban armados. «Pastor», dijo Clayton lentamente, «esto no es asunto de la iglesia. Este es mi rebaño. Esto lo convierte en asunto mío». Silas avanzó con paso firme y tranquilo. «Has aterrorizado a esta mujer durante demasiado tiempo. Has difundido mentiras, presentado acusaciones falsas, intentado comprar la justicia como si fuera ganado. Esto se acaba aquí. No puedes detenerme. Tengo la ley de mi parte». Silas miró a Hayes. «¿De verdad, Sheriff? ¿De verdad piensas ponerte del lado de un hombre que mató a su propio hermano?» Hayes palideció. «Yo no... No hay pruebas. Hay testimonios. 6 testigos vieron a Clayton patear a ese caballo. Antes tenían demasiado miedo para hablar. Ahora ya no tienen miedo». Silas hizo un gesto a los hombres que tenía detrás. «Díselo, Marcus». Un hombre mayor dio un paso al frente, canoso, con las manos curtidas y llenas de cicatrices por el trabajo en el rancho. «Yo lo vi. Vi a Clayton asustar al caballo a propósito. Vi a Daniel caer. Oí a Clayton reírse después». «Mentiroso», gruñó Clayton. «Yo también lo vi», dijo otro hombre. Y otro, y otro. 6 voces, 6 testigos, 6 hombres que finalmente eligieron la verdad por encima del miedo. Hayes bajó su arma. «Clayton Bennett queda arrestado por...». Clayton disparó. La bala se desvió. Iba dirigida a Thomas, pero impactó en el suelo. Se desató el caos. Los hombres de Clayton desenfundaron. Los habitantes del pueblo levantaron sus armas. Sarah agarró a Emma y la tiró al suelo. Thomas se lanzó a cubrirse, buscando a los niños. Otro disparo, esta vez de la escopeta de Silas, apuntando al cielo. El estruendo lo silenció todo. «Basta». La voz del pastor retumbó. «No más sangre. No más violencia. Clayton, estás acabado. Entrégate o enfréntate a todos los hombres que están aquí. Tú decides». Clayton miró a su alrededor. A Hayes, que ahora le apuntaba con su arma, a sus propios hombres, que dudaban, a los habitantes del pueblo, unidos, a Thomas, que se había levantado de nuevo, desarmado pero sin miedo. Escupió al suelo. «Esto no ha terminado». «Sí», dijo Thomas en voz baja. «Se acabó», dijo Clayton con el rostro desencajado. Por un momento, Thomas pensó que dispararía de todos modos. Pensó que todo acabaría en sangre y humo y más tumbas y tierra fría. Entonces Clayton enfundó su arma, montó en su caballo y se alejó, seguido por sus hombres como perros con el rabo entre las patas. Se hizo el silencio. El polvo se disipó. Poco a poco, la gente bajó las armas. Hayes miró a Silas. «¿Tienes a esos testigos para que testifiquen oficialmente?» «Sí». «Entonces romperé esta orden». Hayes miró a Sarah. «Señora, es libre de irse o quedarse, lo que prefiera». Las piernas de Sarah se doblaron. Se sentó con fuerza en la tierra, temblando. Emma la abrazó y los otros niños se amontonaron sobre ella, todos ellos, abrazándose como si fueran a desaparecer si se soltaban. Thomas se arrodilló junto a ellos. «Ahora está a salvo». Sarah lo miró. Lágrimas. «¿Cómo? ¿Cómo lo hizo?» «No fui yo. Fueron ellos», asintió con la cabeza hacia los habitantes del pueblo. «La gente acaba cansándose de tener miedo. Solo hacía falta que alguien diera el primer paso». Silas se acercó con la escopeta aún en la mano. «Thomas, eso ha sido lo más valiente que he visto nunca o lo más estúpido. Probablemente ambas cosas». «Probablemente». El pastor sonrió. «Lo has hecho bien. Lo hemos hecho bien». Esa noche, la casa estaba llena. No solo de Sarah y los niños, sino de esperanza. Esperanza real. Frágil y nueva, pero viva.
Sarah se sentó junto al fuego, con la cabeza de Emma en su regazo y los otros niños durmiendo a su alrededor. Thomas se sentó frente a ellos y los observó. Gracias, dijo Sarah en voz baja. Ya lo has dicho, lo diré 1000 veces y aún así no será suficiente. Thomas negó con la cabeza. No me debes nada, yo te lo debo todo. No, tú luchaste por esto, yo solo te ayudé a mantener la línea. Sarah sonrió entre lágrimas. Entonces, gracias por mantener la línea. Afuera, el invierno se acercaba, pero adentro el fuego ardía cálido, y por primera vez en años, Sarah Bennett dejó de mirar por encima del hombro. Estaba en casa. La mañana amaneció diferente, no solo por la luz o el frío, sino por su peso. Sarah se despertó sin esa sacudida de pánico, sin ese cálculo instantáneo de cuánto tendrían que correr ese día. Se quedó tumbada, escuchando la respiración de los niños, los movimientos silenciosos de Thomas en la cocina y los sonidos normales de una casa que no la perseguía. Emma se movió a su lado. «Mamá, estoy aquí. ¿De verdad nos quedamos?» Sarah abrazó a su hija. «Sí, cariño, nos quedamos de verdad». Emma la abrazó con fuerza. Ayer tenía mucho miedo. Cuando ese hombre apuntó con su pistola a Thomas, pensé, lo sé, él habría muerto por nosotros. Un desconocido habría muerto por nosotros. Ya no es un desconocido. Emma se apartó para mirarla. ¿Entonces qué es? Sarah no tenía una respuesta. Al menos ninguna que pudiera expresar con palabras. Así que se limitó a besar a Emma en la frente y le dijo, «Ve a ayudar con el desayuno. Yo iré en un minuto». Cuando Sarah finalmente llegó a la cocina, Thomas ya había preparado los huevos y las galletas. Los niños comían como si fuera la mañana de Navidad, hablando todos a la vez, riendo. James estaba haciendo una demostración de su técnica con la Honda. Anna le estaba trenzando el pelo a Daniel. Incluso Michael, todavía pálido pero recuperándose, sonrió cuando Benjamin intentó robarle una galleta. «No tenías por qué hacer todo esto», dijo Sarah. Thomas le entregó un plato. Parecía más fácil que enseñar a cocinar a 7 niños. Podría haber ayudado. «Tu brazo aún se está curando. Ha pasado casi una semana». «¿Aún se está curando?» Sirvió café. «Además, me gusta. Cocinar para la gente me da algo que hacer además de hablar con el caballo». Sarah aceptó la taza. Sus dedos se rozaron. Thomas se apartó rápidamente como si hubiera tocado fuego. Sarah sintió que el calor le subía por el cuello. «Thomas». La puerta se abrió de golpe. Silas Harper, sin su escopeta, pero con la misma expresión decidida. «Buenos días, amigos. ¿Les importa si entro?» «Ya estás dentro», dijo Thomas secamente. Silas sonrió. «Así es», miró a Sarah. «¿Cómo está, señora?» «Mejor, gracias a usted y a esos hombres de ayer. No sé cómo pagárselo. No hace falta pagarlo. Solo había que hacerlo». Silas acercó una silla. «Pero he venido con noticias. El sheriff Hayes ha arrestado a Clayton esta mañana. Lo ha llevado a Billings para juzgarlo. Con 6 testigos y tu testimonio, probablemente lo ahorcarán». Sarah se quedó helada. Lo ahorcarán por el asesinato de Daniel. Eso es lo que es ahora. No es robo. Es asesinato. «No puedo». «Tendrás que testificar», dijo Silas con suavidad. «Cuenta lo que sabes, lo que viste, lo que hizo después de la muerte de Daniel». A Sarah le temblaba la mano. El café se derramó por el borde. «Todo el mundo lo sabrá, todo el mundo lo oirá, todo el mundo ya lo sabe». Thomas le quitó la taza antes de que se le cayera. Lo sabían, simplemente no lo decían. Ahora dicen, «No tienes que avergonzarte de lo que él intentó hacer». «No me avergüenzo, estoy enfadada». La voz de Sarah se quebró. «Estoy tan enfadada que apenas puedo respirar». Daniel era bueno, era amable y gentil, y se merecía algo mejor que un hermano que lo mató por la tierra y el orgullo. Y yo, dejó de jadear, yo quería que muriera. Cuando Clayton vino ayer, quería que muriera. ¿Qué clase de persona me convierte eso? «Humana», dijo Silas en voz baja. «La ira no es un pecado, Sarah. Lo que importa es lo que haces con ella. Y tú elegiste vivir en lugar de buscar venganza. Eso requiere más fuerza que apretar el gatillo». «No me siento fuerte»,
Me siento cobarde. No lo eres. Emma habló desde el otro lado de la habitación. Había dejado de comer, mirando a su madre con ojos feroces. Nos mantuviste con vida cuando podrías haberte rendido. Seguiste adelante cuando todo te dolía. Nos elegiste a nosotros en lugar de morir. Eso no es cobardía. Es lo más valiente que he visto nunca. A Sara se le llenaron los ojos de lágrimas. Apartó la mirada y parpadeó con fuerza. Silas se levantó. El juicio será dentro de 2 semanas. Hayes te avisará cuando te necesite. Hasta entonces, descansa, cúrate, deja que esta gente te ayude. Asintió con la cabeza Thomas. Tú también. El pueblo te agradece lo que hiciste. Nos aseguraremos de que los amigos de Clayton sepan que deben dejarte en paz. Después de que Silas se fuera de la casa, volvió a reinar la tranquilidad. Los niños salieron a jugar. Emma se quedó atrás lavando los platos con movimientos demasiado cuidadosos, demasiado controlados. ¿Estás bien?, preguntó Sara. Bien, Emma. He dicho que estoy bien. Emma fregó un plato con tanta fuerza que el dibujo empezó a desvanecerse. Es solo que no dejo de pensar en papá, en cómo murió solo porque Clayton no quería competencia, en cómo podríamos haberlo evitado si hubiéramos sido más valientes. Tenías 8 años, la edad suficiente para saber que algo iba mal, lo suficientemente mayor como para decir algo, y ellos te habrían ignorado o algo peor. Sara se acercó a su hija. No puedes cargar con ese peso. No puedes pasar tu vida preguntándote qué habría pasado si... Entonces, ¿cómo lo dejo? Sara no respondió de inmediato. Solo le quitó el plato de las manos a Emma y lo dejó a un lado. Luego abrazó a su hija, sosteniéndola como solía hacerlo cuando Emma era pequeña y tenía pesadillas. No se deja de luchar, susurró Sara. Solo se aprende a llevarlo de otra manera. Se deja que otras personas ayuden a soportar el peso. Como Thomas, como el pastor Silas, como yo. Emma se echó a llorar. No era un llanto fuerte, solo unos sonidos entrecortados y silenciosos que desgarraron el pecho de Sara. Abrazó a su hija y la dejó llorar. Y cuando Thomas apareció en la puerta con cara de preocupación, Sara solo negó con la cabeza. Él asintió y las dejó solas. Más tarde, esa misma tarde, Thomas encontró a Sara en el establo. Estaba intentando cepillar al caballo con una sola mano, haciéndolo muy mal. El alcalde toleró sus intentos con paciente irritación. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Thomas. No, respondió él, apoyándose contra el establo. La estás cepillando al revés. Lo sé, no le gusta. Eso también lo sé. Thomas esperó. Sara siguió cepillando con movimientos enfadados que enredaban más que alisaban. Finalmente, tiró el cepillo al suelo. No sé lo que estoy haciendo, dijo. Nada de nada. Ser madre, ser libre, estar aquí. No sé cómo existir sin correr. Se necesita práctica. ¿Y si soy mala en ello? ¿Y si sigo huyendo tanto tiempo que olvido cómo quedarme quieta? Thomas recogió el cepillo. Entonces vuelves a aprender. Como todo lo demás, lo haces parecer fácil. No es fácil, pero es posible. Empezó a cepillar al alcalde correctamente, con movimientos largos y suaves. Después de la muerte de Margaret, olvidé cómo hacer la mayoría de las cosas. Olvidé cómo cocinar comida que supiera a algo. Olvidé cómo dormir sin pesadillas. Olvidé lo que se sentía al desear que llegara el mañana. Sara observó cómo se movían sus manos. ¿Qué cambió? Tú y esos niños, me recordaste lo que se siente al ser necesaria, al importarle a alguien. Él la miró. A Margaret le habrías caído bien. Eso no lo sabes. Sí lo sé. Ella tenía debilidad por las mujeres obstinadas que se negaban a rendirse. Sara sonrió levemente. No soy obstinada, solo soy demasiado mala para morir. Es lo mismo. Trabajaron en un cómodo silencio. Thomas cepillaba mientras Sara organizaba tacos que no necesitaban organizarse. Afuera, las risas de los niños se colaban por la puerta abierta. Adentro, algo cambió entre Sara y Thomas. No era romántico, todavía no. Solo reconocimiento. 2 personas que habían sobrevivido a su propia muerte, aprendiendo a vivir de nuevo. Thomas. Sí. Cuando sea el juicio, ¿vendrás conmigo?
Él no dudó. Sí, aunque la gente hable, aunque piensen lo que quieran, yo estaré allí. Sarah tragó saliva. ¿Por qué eres tan bueno con nosotros? Thomas dejó el cepillo y se volvió hacia ella. Porque alguien tiene que serlo. Porque os merecéis lo bueno después de tanto malo. Porque esos niños merecen ver cómo es la bondad sin condiciones. Hizo una pausa. Y porque cuando te miro veo a alguien que luchó con uñas y dientes por seguir con vida. Eso merece ser protegido. Sarah se acercó. No sé qué pasará después. No sé si Clayton será condenado o quedará libre. No sé si nos quedaremos aquí o nos iremos. No sé nada, excepto que ella dejó de buscar palabras. ¿Excepto qué? Excepto que ahora mismo no tengo miedo. Por primera vez en años, no tengo miedo. Y eso es gracias a ti. Thomas extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse. Cuando ella no lo hizo, le tocó la mejilla con la delicadeza de una plegaria. Aquí estás a salvo, Sara. Mientras yo respire, estarás a salvo. Ella cerró los ojos y se inclinó hacia su mano. Ninguno de los dos se movió. Se quedaron allí, en el granero, con el polvo flotando en el aire, el alcalde resoplando suavemente y el momento prolongándose en algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero que ambos necesitaban. Entonces Emma llamó desde fuera y el momento se rompió. Thomas bajó la mano. Sarah dio un paso atrás. Se miraron con torpeza y conciencia antes de que Sarah saliera apresurada. Thomas se quedó atrás, con el corazón latiéndole con fuerza, preguntándose qué demonios acababa de hacer. Esa noche, la señorita Agatha Winslow regresó, esta vez sin juzgar, sino con una cesta de pan y una expresión cuidadosamente neutral. Sarah abrió la puerta y durante un largo momento, las dos mujeres se limitaron a mirarse. Señora, dijo Sarah finalmente. Señora Bennet. Agatha le tendió la cesta. He venido a pedirle perdón. Sarah parpadeó. Perdón, dije cosas crueles. La juzgué sin conocer su historia. Estuve equivocada. Agatha se sonrojó. Soy una anciana amargada que pasó demasiado tiempo preocupándose por lo que pensaban los demás en lugar de hacer lo correcto. No merecía mi desprecio. Merecía ayuda. Y yo no se la di. Sarah cogió la cesta lentamente. ¿Por qué ahora? Porque el pastor Silas me recordó que Jesús comía con pecadores, marginados y personas quebrantadas, y que si digo seguirlo, más vale que empiece a actuar como tal. Ágata la miró a los ojos. No te pido perdón, solo te ofrezco pan y cualquier otra cosa que puedas necesitar. Sarah observó a la anciana y vio en ella un arrepentimiento genuino. Vio cómo su orgullo se tragaba a sí mismo por el bien de hacer lo correcto. Asintió con la cabeza. Gracias. ¿Puedo? Agatha dudó. ¿Puedo ver a los niños? Sarah se hizo a un lado. Entra. Los niños se quedaron paralizados cuando Agatha entró. La recordaban su juicio. Ana se escondió detrás de Emma. La mano de James se deslizó hacia su tirachinas. Agatha se arrodilló, con las articulaciones crujiendo. También os debo una disculpa a todos. Os llamé mala suerte. Dije cosas terribles. Me te equivoqué. No sois mala suerte. Sois niños que merecéis seguridad, amor y el estómago lleno. Y cualquiera que diga lo contrario es un tonto. Benjamin, el más pequeño, dio un paso adelante. ¿Lo dices en serio? Sí. No vas a intentar llevarnos lejos. No, niño. Voy a ayudar a que nadie lo haga. Benjamin lo pensó. Luego se acercó y la abrazó. Agatha se quedó rígida por la sorpresa, pero luego lo rodeó con sus brazos lentamente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias por no ser más mala, dijo Benjamin. La voz de Agatha se quebró. Gracias por darme la oportunidad de ser mejor. Después de marcharse, Thomas volvió a encontrar a Sarah en el porche. Lloraba en silencio, con los hombros temblando. Sarah, se disculpó. Esa mujer horrible se disculpó. Y no sé por qué eso me hace llorar más que toda la crueldad que me infligió. Thomas se sentó a su lado, porque la crueldad es fácil de odiar. La bondad es más difícil. Te hace sentir cosas que creías muertas. ¿Es eso lo que te pasó cuando aparecimos? Sí.
Despertaste partes de mí que creía que habían muerto con Margaret. Sarah se secó los ojos. ¿Duele despertar? A veces, pero es un dolor bueno. El tipo de dolor que significa que estás sanando en lugar de solo sobreviviendo. Se sentaron en silencio mientras se ponía el sol. Los niños estaban dentro jugando a algo con cuerdas y risas. La temperatura bajó, pero ninguno de los dos se movió. Finalmente, Sarah habló. Cuando terminen los juicios y Clayton se haya ocupado de todo, ¿qué pasará entonces? ¿Qué quieres? No lo sé. He pasado tanto tiempo huyendo que nunca pensé en lo que vendría después de parar. Thomas se volvió para mirarla. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. La casa es grande. A los niños les vendría bien el espacio. ¿Y yo? Se detuvo. ¿Tú qué? Me gusta teneros aquí. A todos vosotros. Esta casa no se sentía como un hogar desde hacía 2 años. Ahora sí. Sarah lo miró a los ojos. ¿Estás seguro? 7 personas más son muchas. 7 personas más son exactamente lo que necesitaba este lugar. Thomas, no puedo dejar que sigas cuidando de nosotros sin pagarte. Sarah, no me debes nada. Tú y esos niños le devolvisteis la vida a un lugar moribundo. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Pero la gente hablará. Dirán que deja que hablen. No cambies lo que es verdad y lo que es verdad. Thomas eligió cuidadosamente sus palabras. La verdad es que eres la primera persona que me importa desde que murió Margaret. La verdad es que esos niños me hacen recordar lo que se siente al querer ser mejor. La verdad es que me duermo más tranquilo sabiendo que todos estáis a salvo bajo este techo. No me importa cómo quiera llamarlo la gente, amigos, familia, otra cosa, mientras estéis aquí. A Sarah se le cortó la respiración. Thomas, no tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que aquí tienes un lugar. Siempre. Se levantó y entró en casa antes de que ella pudiera responder. Sarah se quedó sola, con el corazón latiéndole con fuerza y la mente a 1000 por hora. Había estado tan centrada en sobrevivir que había olvidado lo que se sentía al ser querida. No necesitada, querida, elegida, valorada por algo más que lo que podía ofrecer. Esa sensación la aterrorizaba. 2 días después, Emma la encontró llorando en el granero. Mamá. Sarah se secó rápidamente las lágrimas. Estoy bien, cariño. No paras de decir eso, pero sigues llorando. Solo estoy... Sarah dejó de buscar palabras que no preocuparan a su hija. Estoy abrumada, abrumada en el buen sentido, pero aún así abrumada. Emma se sentó a su lado. ¿Te gusta, Thomas? Emma, no pasa nada si te gusta. Papá querría que fueras feliz. Sarah miró a su hija. ¿Cómo puedes decir eso? Porque papá era bondadoso. Odiaría saber que pasas el resto de tu vida sola por su culpa. Emma le tomó la mano. Y porque Thomas es bueno con nosotros, es bueno contigo. Eso es lo único que le importaría a papá. ¿De verdad crees eso? Sí. Y creo que Emma dudó. Creo que si nos quedamos aquí, si dejamos que este sea nuestro hogar, tal vez podamos dejar de sufrir tanto. Tal vez podamos ser felices por una vez. Sarah la abrazó. ¿Cuándo te hiciste tan sabia? Cuando tuve que crecer demasiado rápido. Se sentaron juntas, madre e hija, ambas cargando con un dolor demasiado pesado, pero aprendiendo poco a poco a dejarlo atrás. Afuera, Thomas le enseñaba a James cómo arreglar la valla. Dentro de la casa, Anna cantaba desde el desván. Las risas de los gemelos resonaban. No era perfecto. El dolor aún vivía allí. El miedo aún susurraba, pero también lo hacía la esperanza. Y tal vez eso era suficiente. Esa noche Sarah no podía dormir. Se levantó, se envolvió los hombros con un chal y encontró a Thomas sentado junto al fuego que se apagaba. ¿Tampoco puedes dormir?, le preguntó pensando demasiado. ¿Sobre qué? Sobre lo rápido que cambian las cosas. Hace una semana, esta casa estaba vacía. Ahora está llena. Hace una semana, solo existía. Ahora soy... Se detuvo. ¿Ahora eres qué? Thomas la miró. Ahora vuelvo a vivir, y eso me da miedo. ¿Por qué? Porque me acostumbré al vacío.
Me sentía cómodo con él. Y ahora estás aquí y esos niños están aquí y todo parece diferente. Y me aterra perderlo. Sara se sentó a su lado. Yo también tengo miedo. Miedo a quedarme. Miedo a confiar. Miedo a bajar la guardia y volver a salir herida. ¿Y qué hacemos? Vivimos el día a día. Confiamos el uno en el otro. Dejamos de permitir que el miedo dicte nuestras decisiones. Thomas asintió lentamente. Puedo hacerlo. Yo también. Se sentaron en silencio con los hombros tocándose, viendo cómo las brasas se convertían en cenizas. Ninguno de los dos volvió a hablar, pero no era necesario. Algunas cosas se vivían mejor en silencio que con palabras. Algunas promesas se hacían sin hablar. Y en algún lugar de ese silencio, dos personas destrozadas empezaron a creer que tal vez podrían volver a estar completas. A la mañana siguiente llegó una carta. El sheriff Hayes necesitaba a Sarah en Billings en una semana. Se había fijado la fecha del juicio. Clayton estaba encerrado, pero sus amigos hablaban. Había amenazas, susurros, promesas de venganza si Sarah testificaba. Emma leyó la carta por encima del hombro de Sarah. Vas a ir, ¿verdad? Tengo que ir, aunque sea peligroso, sobre todo porque es peligroso. Alguien tiene que plantarle cara a hombres como Clayton. Mejor que sea yo. Thomas apareció en la puerta. Voy contigo. No tienes por qué hacerlo. Voy a ir. Su voz no dejaba lugar a discusiones. Emma, dejaremos a los otros niños con el pastor Silas y su esposa. Ya se han ofrecido. Sarah quería discutir, quería decir que podía encargarse sola, pero la verdad era que ya no quería estar sola. No quería enfrentarse a Clayton sin alguien estable a su lado. De acuerdo, dijo. Iremos juntos. Emma sonrió. Juntos, Thomas asintió. Juntos. Y por primera vez desde la muerte de Daniel, Sarah Bennett dejó de sentirse como una mujer sola contra el mundo. Se sentía como alguien que pertenecía a algún lugar, alguien importante, alguien a quien valía la pena proteger. Se acercaba el juicio. Clayton estaba esperando. Por fin se sabría la verdad. Pero hoy, en ese momento, rodeada de personas que habían decidido estar a su lado, Sarah sintió algo que casi había olvidado. Se sintió valiente. El viaje en carreta a Billings duró 2 días. Thomas conducía mientras Sarah se sentaba a su lado. Emma se interponía entre ellos como un escudo viviente. Ninguno de ellos hablaba mucho. Las palabras parecían demasiado pequeñas para lo que se avecinaba. La primera noche acamparon bajo unas estrellas que parecían trocitos de hielo esparcidos sobre terciopelo negro. Thomas encendió una hoguera mientras Emma ayudaba a Sarah a vendar su brazo, aún en proceso de curación, con vendas nuevas. La herida se había cerrado limpiamente, pero la cicatriz permanecería para siempre. Algunas marcas no se borran. ¿Estás nerviosa?, preguntó Emma. Aterrorizada, admitió Sarah. Bien, eso significa que eres inteligente. Emma ató la venda. Papá solía decir, el miedo te mantiene alerta. Cuando dejas de tener miedo te vuelves descuidado. Thomas sirvió café y le dio una taza a Sarah. Tu papá tenía razón en muchas cosas. Emma miró fijamente el fuego. Ojalá pudiera ver esto. Ver cómo le plantas cara a Clayton. Estaría orgulloso. A Sarah se le hizo un nudo en la garganta. ¿Tú crees? Lo sé. Papá odiaba a los matones. Y Clayton es de los peores. De los que se esconden detrás de la ley y el dinero y hacen que la gente buena tenga miedo de hablar. Eso va a cambiar ahora. Thomas dijo, esos 6 testigos también vendrán a Billings. El sheriff Hayes se ha asegurado de ello. Clayton no podrá comprar su libertad esta vez. Sarah quería creerlo. Quería confiar en que la justicia existía fuera de los cuentos de hadas y las escrituras. Pero había visto demasiado como para estar segura. Había visto a demasiados hombres como Clayton salir libres mientras mujeres como ella eran enterradas en tumbas sin nombre. ¿Y si el juez se pone de su parte?, preguntó Sarah en voz baja. Thomas la miró a través de las llamas. Entonces nos ocuparemos de ello. Pero no huiremos. Ya no. Es fácil decirlo cuando no eres tú quien está siendo juzgado. Yo también estoy siendo juzgada.
Todos lo estamos. Todo el pueblo está pendiente de si hacer lo correcto importa más que mantener la paz. Dejó su taza sobre la mesa. Pero prefiero fracasar intentándolo que triunfar callándome. Emma se apoyó en su madre. Estamos contigo, mamá. Pase lo que pase. Sarah rodeó a su hija con su brazo bueno y la abrazó con fuerza. Al otro lado del fuego, Thomas las observaba a ambas con una expresión que Sarah no sabía definir. No era lástima, ni deseo. Era algo más suave, algo que se parecía casi a la esperanza. Cuando Emma se durmió, Sarah se sentó junto a Thomas. El fuego se había apagado, solo quedaban brasas que apenas daban luz para ver los rostros. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Sarah. Cualquier cosa. ¿Por qué no te volviste a casar después de Margaret? Thomas se quedó callado tanto tiempo que Sarah pensó que no iba a responder. Entonces dijo, ¿no me parecía justo para Margaret ni para quien viniera después? ¿Cómo se le da todo el corazón a alguien cuando parte de él está enterrado? ¿Es eso lo que crees que estoy haciendo? ¿Intentar darte medio corazón? No, creo que estás intentando averiguar si se te permite volver a estar completo. Él la miró, y creo que tienes miedo de que querer algo bueno signifique olvidar algo que perdiste. A Sarah le ardían los ojos. ¿Cómo lo supiste? Porque yo también lo sentía así. Cada vez que me reía después de la muerte de Margaret, me sentía culpable, como si estuviera traicionando su memoria al no permanecer triste para siempre. Hizo una pausa. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que ella no querría eso. Ella querría que siguiera viviendo, que siguiera encontrando razones para sonreír. Daniel era igual. Odiaría saber que pasé 2 años huyendo asustada. Sarah se secó los ojos. Pero no sé cómo dejar de tener miedo, Thomas. Incluso ahora, incluso contigo, Emma y los niños en casa, sigo esperando que todo se derrumbe. Entonces lo mantendremos unido. Ya no tienes que cargar con todo tú sola. Sarah lo miró de verdad. Vio las arrugas alrededor de sus ojos causadas por el dolor y el sol. Vio la firmeza en su mirada. Vio a un hombre que había sobrevivido a su propia muerte y había decidido ayudarla a sobrevivir a la suya. ¿Qué pasará después del juicio?, preguntó ella. Si Clayton es condenado, si ganamos, ¿qué pasará entonces? Thomas se acercó lentamente, dándole tiempo para apartarse. Cuando ella no lo hizo, le tomó la mano. Su palma era áspera, callosa, cálida. Entonces descubriremos cómo es vivir, sin huir, sin miedo, simplemente viviendo. No sé si recuerdo cómo se hace. Aprenderemos juntos. Sarah le apretó la mano. Se quedaron así hasta que el fuego se apagó por completo, sin querer soltarse, ambos temerosos de lo que pudiera significar aferrarse. Billings apareció en el horizonte al mediodía del día siguiente, más grande de lo que Sarah recordaba, más ruidosa. El juzgado se alzaba en el centro de la ciudad, 3 pisos de ladrillo y ventanas de juicio como ojos que observaban. La gente abarrotaba las calles, todos en la misma dirección. Se ha corrido la voz, murmuró Thomas. Todo el mundo quiere ver el espectáculo, dijo Emma con amargura. Ver si la pobre viuda puede derrotar al hombre rico. A Sarah se le revolvió el estómago. Sabía que el juicio sería público, pero ver a la multitud lo hacía real. Todas esas caras, todas esas opiniones, todos esos juicios esperando caer sobre sus hombros. Thomas la ayudó a bajar del carro. Su mano se demoró en su cintura, estabilizándola. Puedes hacerlo. No me siento valiente. Ser valiente no es no sentir miedo. Es tener miedo y hacerlo de todos modos. El sheriff Hayes los recibió en las escaleras del juzgado. Parecía cansado, más viejo que una semana atrás. Señora Bennett, Thomas, Emma. Saludó a cada uno con un gesto de la cabeza. El juicio empieza en 1 hora. Lo preside el juez Harmon. Es justo, pero no soporta a los necios. ¿Y Clayton?, preguntó Sarah. Encerrado. Sus abogados han estado repartiendo dinero, pero los testigos son sólidos. Marcus y los demás no van a dar marcha atrás. Hayes hizo una pausa. Sus amigos también están aquí, haciendo ruido, profiriendo amenazas. Quédate cerca de mí. Entraron juntos en el juzgado. Dentro, el aire olía a madera vieja y sudor nervioso. La gente abarrotaba la galería,
susurrando detrás de las manos, señalando a Sarah como si fuera una especie de exhibición. Emma agarró la mano de su madre y miró con ira a cualquiera que la mirara demasiado tiempo. Thomas se quedó al otro lado de Sarah, como un muro entre ella y la multitud. Su presencia la tranquilizó, le recordó que no estaba sola. Entonces lo vio. Clayton estaba sentado en la mesa del acusado con un traje impecable y una sonrisa que decía que ya había ganado. Parecía relajado, seguro de sí mismo, como si se tratara de otro negocio más en el que iba a salir airoso gracias a su encanto. Cuando sus ojos encontraron los de Sarah, su sonrisa se amplió. Sarah apretó la mano de Emma. Thomas se inclinó hacia ella. «No lo mires, mírame a mí». Ella lo hizo. Se concentró en el rostro de Thomas en lugar de en la sonrisa burlona de Clayton. Encontró algo sólido a lo que aferrarse. El alguacil pidió orden. El juez Harmon entró con el pelo gris y el rostro severo como la piedra desgastada. Se sentó, golpeó con su mazo y comenzó el juicio. El fiscal era un hombre delgado llamado Atkins, con gafas, una nariz afilada y una voz cortante y precisa. El territorio llama a Marcus Webb. El viejo ranchero se puso de pie, caminó hacia el estrado de los testigos y prestó juramento. Le temblaba la mano, pero su voz se mantuvo firme. «Señor Webb», dijo Atkins, «cuéntele al tribunal lo que vio el 14 de agosto de 1873. Marcus miró a Clayton, luego a Sarah y habló. «Vi a Clayton Bennett asustar al caballo de su hermano, deliberadamente, como si Daniel estuviera revisando una valla. Clayton se acercó a caballo y dijo algo que no pude oír. Luego le dio una fuerte patada al caballo en el costado. El caballo se encabritó. Daniel cayó, se golpeó la cabeza contra una roca y no se levantó. La galería estalló. El juez Harmon golpeó su mazo. «Orden. Quiero orden». El abogado de Clayton, un hombre elegante llamado Gisham, se puso de pie. «Protesto. Este testigo no tiene pruebas de intención. El caballo podría haberse asustado por cualquier cosa». «El caballo estaba tranquilo hasta que Clayton le dio una patada», dijo Marcus. «Yo conozco a los caballos. Ese animal no se asustó de forma natural. Fue forzado». «¿Vio usted al señor Bennett dar una patada al caballo?», preguntó Gish con aire impresionado. Marcus dudó. «Vi cómo se movía su bota. Vi cómo reaccionaba el caballo. Vi cómo sonreía Clayton después de que Daniel cayera. Así que en realidad no vio el contacto. ¿Está especulando?» «Vi lo suficiente». Gisham sonrió con aire burlón. «No hay más preguntas», testificaron 4 testigos más. Todos contaron la misma historia. Todos admitieron que no vieron el momento del contacto, solo lo que pasó antes y después. Gisham los atacó a todos, sembrando dudas como semillas en tierra envenenada. Cuando llamaron a Sarah, la sala bullía de incertidumbre. Se mantenía en pie a duras penas. Thomas le apretó la mano una vez antes de soltarla. Emma susurró. «Di la verdad, mamá. Es lo único que puedes hacer». Sarah se dirigió al estrado, prestó juramento, se sentó y se enfrentó a una sala llena de desconocidos que decidirían su credibilidad. Atkins se acercó con delicadeza. «Señora Bennett, gracias por su valentía. ¿Puede contarle al tribunal cuál era su relación con Clayton Bennett?» A Sarah se le secó la boca. Miró a Emma, a Thomas. Luego habló. «Es mi cuñado. Estaba casado con el hermano de mi marido». Se detuvo, confundida. Volvió a empezar. «Mi marido Daniel era su hermano. Después de la muerte de Daniel, Clayton cambió, se volvió posesivo, dijo que ahora yo le pertenecía». «¿Qué quiere decir con posesivo?» «Vino a casa 2 días después del funeral. Dijo que yo no podía arreglármela sola. Dijo que una mujer necesitaba la protección de un hombre. Le dije que no necesitaba protección». La voz de Sarah se quebró. Me agarró del brazo y me dijo que con el tiempo aprendería a estar agradecida. El rostro de Clayton permaneció impasible, como si ella estuviera describiendo el tiempo en lugar de una agresión. «¿Te amenazó?», preguntó Atkins. «Todos los días me decía que si no aceptaba su ayuda, lo perdería todo. La granja, la casa, incluso Emma. Dijo que se aseguraría de que me declararan incapaz». «¿Fue entonces cuando huiste?» «No.
Me quedé 2 meses, intenté que funcionara, pero él seguía viniendo, seguía tocándome cuando no debía. Seguía diciendo que Daniel habría querido que él cuidara de mí. Entonces, una noche, Sara se detuvo con un nudo en el pecho. Tómate tu tiempo. Sara respiró hondo. Una noche, vino a la casa borracho, entró a la fuerza, intentó. Su voz se quebró. Luché contra él, le golpeé con una sartén. Se marchó, pero juró que pagaría por rechazarle. Al día siguiente, el sheriff vino con una orden judicial. Dijo que había robado ganado, dinero, joyas, todo mentiras. Pero Clayton tenía testigos, hombres a los que había pagado. Sabía que nadie me creería a mí antes que a él, así que cogí a Emma y huí. La galería murmuró. El juez Harmon no lo silenció esta vez. Solo miró a Sarah con algo que podría haber sido compasión. Gisham se levantó para el contrainterrogatorio. Se movía como un depredador, con total confianza. Señora Bennett, usted afirma que mi cliente la agredió. ¿Por qué no lo denunció? ¿A quién? A sus amigos. Al sheriff al que él paga. Así que admite que no tiene pruebas. Tengo mi palabra. La palabra de una mujer desesperada que huye de cargos por robo. Gisham sonrió con frialdad. Dígame, señora Bennett, ¿cuántos niños viven actualmente con usted? Sarah parpadeó ante el cambio de tema. 7. 7. ¿Y cuántos de ellos son suyos? Uno por sangre, todos por elección. Así que recoge vagabundos, acoge a niños que no son suyos. Algunos dirían que es noble. Otros dirían que es sospechoso. ¿Cómo alimenta 7 niños una mujer sin ingresos? Me las arreglo, robando. Nunca robé nada. Sin embargo, huyó con 7 niños, sin dinero, sin recursos. ¿Cómo lo explica? Thomas se puso de pie. Protesto. Esto no es... Siéntese, señor, dijo el juez Harmon con severidad. Usted no es abogado. Gisham insistió. Señora Bennett, ¿no es cierto? Ha estado viviendo con el señor Thomas Callahan, un hombre al que apenas conoce. Viviendo en su casa, comiendo su comida, aceptando su caridad. Él se lo ofreció. Muy conveniente, ¿no? Una viuda encuentra a un ranchero solitario y se muda con sus hijos. Muy conveniente. Sarah sintió que le ardía la cara. No fue así. No. Entonces explique cómo un fugitivo buscado acaba en la casa de un rico terrateniente a las pocas semanas de huir de la justicia. Yo no lo hice. Nosotros no lo hicimos. Sarah miró a Thomas, vio la ira en su rostro, lo vio levantarse de nuevo. Ya basta, dijo Thomas. Su voz atravesó el ruido. Estás tergiversando todo para hacerla parecer culpable, cuando el único delito aquí es el de Clayton. Él mató a su hermano, aterrorizó a esta mujer. Y tú lo defiendes porque te paga por ello. La sonrisa de Gisham se amplió. Y tú la defiendes porque vive bajo tu techo. Dime, señor Callahan, ¿cuál es exactamente tu relación con la acusada? Dije que ya era suficiente. El martillo del juez Harmon resonó como un trueno. Señor Gisham, interrogue al testigo o siéntese. Señor Callahan, un solo arrebato más y será expulsado. Señora Bennett, su voz se suavizó. Responda a la pregunta. ¿Cuál es su relación con Thomas Callahan? Sarah miró a los ojos al juez. Me salvó la vida. Salvó la vida de mi hija. Salvó a otros 6 niños que no tenían a dónde ir. Esa es nuestra relación. Es un buen hombre que hizo algo bueno cuando todos los demás le dieron la espalda. ¿Tienen una relación sentimental? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo. Sarah sintió todas las miradas de la sala. Sintió la sonrisa burlona de Clayton. Sintió la mirada de Thomas. Sintió los latidos de su propio corazón. No, dijo finalmente, pero sería afortunada si algún día la respuesta fuera sí. La galería contuvo el aliento. Gisham parecía triunfante. Thomas parecía atónito. Emma sonrió. No hay más preguntas, dijo Gisham con suavidad. Sarah volvió a su asiento, temblando. Thomas le tomó la mano y no la soltó, ni siquiera cuando la gente susurraba y señalaba. La fiscalía llamó a su último testigo, el sheriff Hayes. Testificó sobre la orden judicial, la recompensa, las mentiras. Admitió que al principio había creído a Clayton,
pero que cambió de opinión después de hablar con los testigos. ¿Por qué cambió de opinión?, preguntó Atkins. Porque 6 hombres no mienten de la misma manera, a menos que estén diciendo la verdad. Y porque vi cómo Clayton miraba a la señora Bennett cuando intenté arrestarla. No era preocupación, era posesión, y ningún hombre debería mirar a una mujer así. El abogado de Clayton intentó desacreditarlo, pero Hayes se mantuvo firme. Finalmente, el juez Harmon declaró un receso. Mañana volveremos a reunirnos para los alegatos finales. Se levanta la sesión. La gente inundó los pasillos. Sarah se desplomó contra Thomas. Lo arruiné todo. No, no lo hiciste. Le dije a todo el pueblo que tú y yo dijiste la verdad. No hay nada de qué avergonzarse. Emma abrazó a su madre. Fuiste valiente, mamá, muy valiente. Pero Sarah no se sentía valiente. Se sentía expuesta, desnuda, como si todos los secretos que había enterrado hubieran salido a la luz y fueran juzgados. Salieron por la parte de atrás para evitar a la multitud. Pero los amigos de Clayton los estaban esperando. 3 hombres bloqueaban el callejón. Hombres grandes, de aspecto amenazador, armados. El líder dio un paso al frente. Señora Bennett, tenemos un mensaje de Clayton. Thomas empujó a Sarah detrás de él. Apártate, no puedo hacer eso. Verás, Clayton no acepta bien las mentiras. Y tu mujer ha mentido muy bien. El hombre sonrió. Quiere que ella sepa que el juicio no importa. Pronto será libre, y cuando lo sea vendrá a por lo que es suyo. Ella no es suya, dijo Thomas con rotundidad. Eso no es lo que dice Clayton. Dice que es suya por derecho. La viuda de su hermano, su responsabilidad, su propiedad. Repite esa palabra, gruñó Thomas. A ver qué pasa. La mano del hombre se movió hacia su pistola. También las de sus amigos. Thomas no se movió, pero Sarah sintió cómo la tensión se apoderaba de él como un resorte. Vete, dijo Thomas, mientras puedas, ¿o qué? Lucharás contra los 3 si es necesario. El callejón quedó en silencio. Entonces se oyó una voz. No tendrá que hacerlo. Tendrá ayuda. El pastor Silas apareció en la entrada del callejón con una escopeta en la mano. Detrás de él, 6 vecinos, los mismos que se habían enfrentado a Clayton antes. Los 3 hombres dudaron, se miraron entre sí, evaluaron las posibilidades. «Esto no ha terminado», dijo el líder. «Sí», respondió Thomas. «Sí lo está». Los hombres se marcharon murmurando amenazas. Silas bajó la escopeta. Los vi siguiéndola. Pensé que quizá necesitarías refuerzos. Thomas asintió. Es lo que hay que hacer. Eso es lo que hacen los vecinos. Aparecen. Silas miró a Sarah. Lo has hecho muy bien, señora. Muy bien. Sarah no podía hablar, solo asintió. Esa noche se alojaron en una pensión. Una habitación, 3 camas. Sarah se quedó despierta mirando al techo, repitiendo cada palabra que había dicho en el tribunal. ¿Estás despierta?, susurró Emma. Sí. ¿Lo que dijiste sobre Thomas, sobre tener suerte, lo decías en serio? Sarah miró a su hija. Sí, cariño, lo decía en serio. Bien, porque me cae bien. Me gusta cómo te mira, como si fueras alguien valioso. Yo soy alguien valioso, lo sé, pero es agradable que alguien más también lo sepa. Al otro lado de la habitación, Thomas fingía dormir, pero Sarah sabía por su respiración que estaba despierto. Se notaba que lo había oído todo. Mañana se presentarían los alegatos finales, luego el veredicto y después lo que fuera que viniera después. Pero esa noche, en esa pequeña habitación con su hija a su lado y Thomas cerca, Sarah sintió que algo cambiaba. Sintió que el peso que había llevado empezaba a aliviarse. Sintió que el futuro se volvía menos aterrador y más posible. Había dicho la verdad, toda la verdad, por cruda, dolorosa y vergonzosa que fuera, y el mundo no se había acabado. Quizás eso era suficiente. Quizás la verdad siempre era suficiente, incluso cuando dolía. Sarah cerró los ojos y, por primera vez en años, durmió sin pesadillas. La mañana llegó demasiado rápido. Sarah se despertó con Emma, ya vestida, trenzándole el pelo con manos firmes que no delataban el miedo que Sarah sabía que se escondía debajo. Thomas estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle,
donde la gente ya se había reunido ansiosa por el final del espectáculo que disfrazaban de justicia. ¿Estás lista?, preguntó sin volverse. No, respondió Sarah con sinceridad, pero voy a ir de todos modos. El juzgado estaba más abarrotado que el día anterior. La gente se apiñaba en los pasillos, pegada a las paredes, estirando el cuello para ver. Sarah sentía sus miradas como marcas, algunas curiosas, otras compasivas, algunas ya convencidas de su culpabilidad o inocencia, basándose únicamente en rumores y preferencias. El juez Harmon entró y la sala se quedó en silencio. Alegatos finales. Señor Gisham, puede proceder. El abogado de Clayton se alisó el chaleco. Se dirigió al jurado como si fueran niños que necesitaban orientación. Caballeros, han escuchado los testimonios, han presenciado las acusaciones, pero las acusaciones no son pruebas. 6 hombres afirmaron haber visto a Clayton Bennett dar una patada a un caballo. Sin embargo, ninguno vio el contacto real. Vieron a un hombre acercarse a su hermano, vieron a un caballo asustarse, vieron cómo se desarrollaba la tragedia. Pero la correlación no implica causalidad. Caminaba con las manos entrelazadas a la espalda. Ahora tenemos a la señora Bennett, una mujer que, según ella misma admite, vive con un hombre al que apenas conoce. Una mujer que huyó de la justicia. Una mujer que recoge niños como si fueran gatos callejeros y espera que la caridad los alimente. Afirma que mi cliente la agredió, pero no presentó ninguna denuncia. Afirma que la amenazó, pero no tiene testigos. Afirma que mató a su hermano, pero no ofrece ninguna prueba más allá de su orgullo herido y su imaginación desesperada. Gisham se detuvo frente al jurado. Mi cliente es un terrateniente, un hombre de negocios, un hombre de prestigio en este territorio. ¿Es perfecto? No. Pero no es un asesino. Es un hombre que intenta honrar la memoria de su hermano cuidando de la viuda que Daniel dejó atrás. Y en lugar de gratitud, recibe calumnias. En lugar de respeto, recibe acusaciones. Este juicio no tiene que ver con la justicia. Se trata de una mujer despechada que utiliza el dolor como arma. Se sentó. El jurado parecía pensativo. Demasiado pensativo. A Sarah se le revolvió el estómago. Atkins se puso de pie. A diferencia de la fluida actuación de Gisham, el fiscal habló con franqueza. La defensa quiere que crean que 6 hombres conspiraron para mentir sobre el mismo suceso. Quiere que ignoren que la señora Bennett no tenía nada que ganar y todo que perder al dar un paso al frente. Quiere que finjan que los hombres poderosos no abusan de ese poder todos los días. Caminó hacia el estrado del jurado. Daniel Bennett murió porque su hermano quería lo que él tenía. Una granja, una esposa, una vida que Clayton envidiaba, así que se la quitó. No de una sola vez, lentamente, deliberadamente. Mató a Daniel y lo llamó accidente. Aterrorizó a Sarah y lo llamó protección. Destruyó su reputación y lo llamó justicia. Y ahora está aquí sentado, con un traje impecable, sonriendo porque cree que la riqueza y el estatus lo hacen intocable. Atkins señaló a Clayton, pero Sarah Bennett lo tocó. Se levantó, testificó, lo arriesgó todo para decir la verdad. Esos 6 testigos hicieron lo mismo. Rompieron su silencio porque el silencio protege a los culpables y entierra a los inocentes. Este juicio trata de si recompensamos el valor o lo castigamos. Si nos ponemos del lado de los poderosos o de los indefensos, si la justicia significa algo. Volvió a su asiento. La sala estaba en silencio. El juez Harmon se dirigió al jurado. Caballeros, han escuchado a ambas partes. El cargo es asesinato. La carga de la prueba recae en la acusación. Deliberarán y volverán con un veredicto. Se levanta la sesión. El jurado salió. Sarah los vio marcharse, tratando de leer sus rostros. Algunos parecían preocupados, otros seguros. Ninguno la miró. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán?, susurró Emma. Podrían ser horas, podrían ser días. Thomas se levantó. Vamos, tomemos el aire. Salieron al exterior, donde el día era demasiado brillante, demasiado normal. Mientras el mundo de Sarah pendía de un hilo, la gente se reunía en grupos, debatiendo, discutiendo,
apostando por el resultado como si se tratara de una carrera de caballos en lugar de la vida de un hombre. Sarah encontró un banco alejado de la multitud. Emma se sentó a un lado y Thomas al otro. No hablaron, solo existieron juntos esperando. Pasó una hora, luego dos. El sol subió más alto. Las manos de Sarah no dejaban de temblar. Pase lo que pase, comenzó. No, dijo Thomas, no empieces a planear lo peor. Todavía no, pero si lo encuentran inocente, entonces lo manejaremos juntos. Emma tomó la mano de su madre. Tiene razón, mamá. Ahora estamos juntos. Eso cambia las cosas. Sarah quería creerlo. Quería confiar en que el amor y la lealtad eran una armadura suficiente contra hombres como Clayton, pero había aprendido por las malas que las buenas intenciones no detenían las balas ni los veredictos legales. 3 horas y 4 minutos. El sol comenzó a descender. La gente se inquietaba, tenía hambre, estaba molesta porque el entretenimiento estaba tardando tanto. Entonces apareció el alguacil. El jurado había llegado a un veredicto. El juzgado se llenó de nuevo. El corazón de Sarah latía tan fuerte que se sentía mal. La mano de Thomas encontró la suya y la apretó con fuerza. Emma se apretó contra su costado. El jurado entró, 12 hombres con rostros solemnes, evitando el contacto visual. Eso era malo, ¿no? Sarah no recordaba lo que había oído sobre los jurados y el contacto visual y lo que significaba. El juez Harmon habló. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? El portavoz se puso de pie. De mediana edad, curtido, sosteniendo un papel como si pesara 1000 libras. Lo tenemos, su señoría. ¿Qué dice? El portavoz miró a Clayton, luego a Sarah y volvió a mirar al juez. Declaramos al acusado Clayton Bennett culpable de asesinato en primer grado. La palabra culpable detonó como dinamita. La sala del tribunal estalló. La gente gritaba, algunos de júbilo, otros de indignación. Clayton se puso de pie de un salto, con el rostro morado de rabia. Su abogado lo agarró del brazo. El martillo del juez Harmon golpeó una y otra vez. Orden, quiero orden o despejaré esta sala. Poco a poco, el ruido se apagó. Clayton se quedó rígido, con los puños cerrados, mirando al jurado con odio manifiesto. La voz del juez Harmon era de granito. Clayton Bennett ha sido declarado culpable del asesinato de su hermano, Daniel Bennett. La pena por asesinato es la muerte en la horca. La ejecución se llevará a cabo dentro de 3 días. Que Dios se apiade de su alma. El rostro de Clayton se puso blanco, luego rojo. Luego se echó a reír, una risa aguda, salvaje y quebrada. Esto no ha terminado. ¿Creéis que estoy acabado? ¿Lo creéis? Que se lo lleven, juez Harmon. Los alguaciles rodearon a Clayton. Él se resistió sin dejar de gritar. Eres mía, Sarah. ¿Me oyes? Siempre serás mía. Puedes huir hasta los confines de la tierra, pero seguirás siendo... Se lo llevaron a rastras. Su voz resonó en el pasillo, desvaneciéndose hasta desaparecer. Sarah no podía moverse, no podía respirar, no podía procesar que todo había terminado, que realmente había terminado. Emma lloraba. Quizás eran lágrimas de felicidad o de alivio, o simplemente la liberación de 2 años de miedo. Thomas las abrazó a ambas y Sarah enterró su rostro en su pecho y tembló. La gente se agolpaba a su alrededor. El pastor Silas sonreía ampliamente. Marcus y los demás testigos se daban la mano y se felicitaban mutuamente. El sheriff Hayes, que parecía 10 años más joven, asentía con la cabeza en señal de aprobación. La señorita Agatha Winslow se secaba los ojos con un pañuelo. Justicia, dijo Agatha. Por fin, justicia. Afuera el sol se ponía, pintando el cielo con colores que parecían esperanza. Thomas guió a Sarah hasta el carro, mientras Emma se ocupaba de los felicitadores, agradeciendo a la gente con una elegancia impropia de su edad. Deberíamos llevarte a casa, dijo Thomas. Casa. Las palabras se posaron en el pecho de Sarah, cálidas, extrañas y acertadas. Recogieron a los otros niños en la casa del pastor Silas. El reencuentro fue caótico. Los pequeños lloraban, reían y hablaban todos a la vez. James presumía de un caballo de madera que alguien le había tallado.
Ana cantaba una canción que había aprendido. Michael, todavía delgado pero recuperándose, se abalanzó sobre Sarah. «Has vuelto». «Por supuesto que he vuelto. Prométeme que no te irás otra vez». Sarah se arrodilló y lo sostuvo a la distancia de un brazo para que pudiera ver su rostro. «Te lo prometo, cariño. Se acabó huir. Ahora estamos en casa». El viaje de vuelta al rancho duró 2 días. Igual que antes, pero todo parecía diferente, más ligero. Los niños cantaban canciones, inventaban juegos, discutían y reían, y se comportaban como niños en lugar de como refugiados. Emma iba montada junto a Thomas, preguntándole sobre los caballos y la ganadería y si podría aprender a atar el ganado con la cuerda. Él respondía a cada pregunta con seriedad, como si sus pensamientos importaran, como si ella importara. Sarah los observaba y sintió que algo se rompía en su pecho. No se rompía, se abría, dejando espacio para algo que creía que había muerto con Daniel. La segunda noche, después de que los niños se durmieran y Emma se quedara dormida a mitad de una frase, Thomas y Sarah se sentaron junto al fuego. «Gracias», Sarah dijo. «Ya lo has dicho, yo lo seguiré diciendo. No tenías por qué hacer nada de esto. No tenías por qué acogernos, ni apoyarme, ni arriesgarlo todo por gente que apenas conocías». Thomas removió las brasas. «Margaret y yo solíamos hablar de lo que haríamos si tuviéramos hijos, dónde los criaríamos, qué les enseñaríamos. Ella quería una casa llena de ruido, risas y desorden. Quería niños corriendo libremente, trayendo a casa animales callejeros y dejando huellas de barro por todas partes». Él sonrió levemente. A ella le habría encantado esto. Los habría amado. Te habría amado. No lo sabes. Yo sí. Margaret tenía un don para entender a las personas. Veía más allá de tus muros, directamente a tu esencia, y respetaba muchísimo a una mujer que mantenía con vida a 7 hijos, con nada más que obstinación y amor. Sarah miró fijamente las llamas. «No sé qué pasará ahora. Cómo vivir sin huir, sin miedo. No sé quién soy cuando no estoy sobreviviendo. Entonces lo descubriremos juntos. Me presentarás a esos niños. Construiremos algo nuevo. No será perfecto, pero será nuestro. ¿Y si estoy destrozada? ¿Y si estoy demasiado dañada para volver a estar entera?» Thomas la miró. «Sarah, llevaste a un niño moribundo durante 14 kilómetros. Luchaste contra un hombre que te doblaba en tamaño. Testificaste ante una sala llena de gente que te llamaba mentirosa y cosas peores. Mantuviste a salvo a 7 niños cuando la mayoría habría abandonado. Eso no es estar rota. Es lo más fuerte que he visto nunca». A Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas. «No me siento fuerte. No tienes por qué hacerlo. Yo lo creeré por los dos hasta que tú lo creas». Ella se rió entre lágrimas. «Eres demasiado bueno conmigo». «No, solo soy lo suficientemente bueno. Hay una diferencia». Se sentaron en silencio, con los hombros tocándose, viendo aparecer las estrellas una a una. En algún lugar de la oscuridad un coyote aulló. Más cerca, uno de los niños murmuró en sueños. Y en algún lugar dentro de Sarah, la última pieza de su armadura se desprendió. «Thomas». «Sí. Lo que dijiste en el tribunal sobre algún día, sobre que ella dejó de vacilar, sobre tener suerte si la respuesta era sí». «Sí. ¿Lo decías en serio?» Thomas se volvió hacia ella. «Cada palabra. No lo estoy, no estoy preparada. Todavía no. Daniel todavía está demasiado cerca. Y necesito tiempo para curarme, para descubrir quién soy sin miedo. Pero algún día...» Sarah lo miró a los ojos. «Sí, algún día. Si estás dispuesta a esperar, Sarah, yo esperaría para siempre si eso es lo que necesitas. Pero no creo que necesites toda la eternidad. Creo que solo necesitas tiempo para recordar que tienes derecho a desear cosas, a ser feliz, a volver a amar sin que eso borre lo que tuviste antes. ¿Cómo lo sabes? Porque yo ya lo hice. Margaret sigue aquí. Se tocó el pecho. Justo aquí. Siempre. Pero eso no significa que no haya sitio para ti. El corazón tiene espacio para todo tipo de amor. Pasado, presente, futuro. No se agota, solo crece». Sarah lo besó entonces, suave y breve y aterrorizada. Cuando se apartó,
Thomas sonrió. ¿Demasiado pronto?, preguntó ella. No, justo a tiempo. Regresaron al rancho 3 días después. La casa parecía diferente. No físicamente, solo a su debido tiempo. Como si los hubiera estado esperando. Como si supiera que ese era el lugar al que pertenecían. Los niños salieron disparados del carro, corriendo a explorar el espacio recuperado y marcado como territorio. Emma ayudó a descargar mientras Thomas se ocupaba de los caballos. Sarah se quedó en la puerta mirando la casa que le había salvado la vida. La señorita Agatha Winslow apareció en el camino llevando otra cesta. Había empezado a visitarlos semanalmente, trayendo comida y telas, y tratando de expiar su culpa poco a poco y con cuidado. «Bienvenidos a casa», dijo Agatha. «Gracias, he traído estofado y tela para cortinas. Pensé que quizá querríais hacer vuestro este lugar». Hizo una pausa. «Si os quedáis». «Nos quedamos». Agatha sonrió. «Bien, el pueblo necesita gente como vosotros, gente que nos recuerde lo que es el valor». Después de que se marchara, Sarah encontró a Thomas en el granero. «Gata ha traído cortinas», ha dicho que sí. «Creo que está intentando compensar por haber sido tan horrible. Las disculpas son una cosa, cambiar de comportamiento es otra. El tiempo dirá cuál de las dos cosas está ofreciendo». Sarah se apoyó contra el establo. «Quiero hablar de algo». Thomas dejó de cepillar al caballo. «De acuerdo. Esos niños necesitan estabilidad. Necesitan saber que no son temporales. No lo son. Lo sé, pero necesitan que sea oficial, legal. Quiero adoptarlos, a los 6. La voz de Sarah se estabilizó. «Y quiero que los criemos juntos. No ahora, sin prisas, pero con el tiempo. Cuando estemos preparados, quiero que esto sea real». Thomas dejó el cepillo. «Estás diciendo lo que creo que estás diciendo. Estoy diciendo que quiero un futuro contigo, con ellos, con todo, el desorden, el ruido y el caos que Margaret quería. Quiero construirlo aquí juntos». Thomas se acercó a ella y le tomó el rostro entre las manos. «Entonces construyámoslo». Este beso fue diferente. No fue vacilante ni temeroso, solo seguro, como una promesa hecha y cumplida en el mismo instante. Cuando se separaron, Emma estaba de pie en la puerta, sonriendo. Por fin. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó Sarah. «El tiempo suficiente». Emma se acercó y los abrazó a ambos. «¿Esto significa que Thomas se queda?». «Si me aceptáis», dijo Thomas, «te aceptamos, todos nosotros. Pero tienes que enseñar a James a lanzar el lazo, ayudar a Anna con sus cartas y contarle cuentos a Benjamin antes de acostarse. Y a Emma». Sarah se rió. Lo ha entendido. Solo quería asegurarse. Esa noche, la casa volvió a estar llena. Los niños comieron, discutieron y jugaron. Thomas contó historias sobre su infancia, haciéndolos reír. Sarah lo observaba todo y sintió que su pecho se llenaba de algo que casi había olvidado. Alegría. Alegría simple y sin complicaciones. Más tarde, después de que los niños se durmieran, Sarah se paró en el porche donde había pasado tantas noches, imaginando los peores escenarios posibles. Thomas se unió a ella con una taza de café en la mano. «¿Crees que Clayton ya está muerto?», preguntó Sarah. «Probablemente. El sheriff dijo 3 días. Eso sería hoy». «Bien. ¿Lo dices en serio?». «Sí, era veneno. El mundo es mejor sin él». Sarah dio un sorbo a su café. «¿Eso me convierte en una mala persona?». «Te convierte en humana. Algunas personas merecen misericordia. Otras merecen justicia. Clayton obtuvo lo que se merecía». Sarah asintió. A lo lejos, las montañas se alzaban negras contra las estrellas. En algún lugar allá afuera, Clayton Bennett había desaparecido. Sus amenazas se habían desvanecido, su poder se había quebrantado y ella estaba aquí, viva, rodeada de personas que habían luchado por ella. «Nunca pensé que llegaría tan lejos», dijo Sarah en voz baja. «Cuando huía pensé que moriríamos en algún campo helado, olvidados. Nunca imaginé esto. Este hogar, esta familia, esta seguridad. Tú». Ella lo miró. Esperanza. Thomas la atrajo hacia sí. «Ahora tienes todo eso.
y mi objetivo es que siga siendo así. Te lo prometo, te lo prometo. Permanecieron juntos mientras el invierno se acercaba y el fuego ardía cálidamente en el interior. 7 niños dormían a salvo. 2 personas destrozadas se abrazaban. Y en algún lugar de Montana, bajo las estrellas que habían sido testigos de tanto sufrimiento, comenzaba una nueva historia. No era perfecta, no era indolora, pero era suya. 6 meses después, el pastor Silas los casó bajo el álamo donde estaba enterrada Margaret. De alguna manera, parecía lo correcto. El pasado y el futuro se encontraban y se bendecían mutuamente. Emma fue la testigo, sosteniendo a Benjamin. Los otros niños formaron un círculo, tomados de la mano, sonriendo. La señorita Agatha lloró. El sheriff Hayes asistió. La mitad del pueblo se presentó con comida y buenos deseos. Cuando Thomas besó a su nueva esposa, los niños vitorearon. Cuando Sarah miró a su familia, porque eso es lo que eran ahora, legal y completamente, su familia. Sintió que el último resto de miedo se disolvía. Había sido perseguida, destrozada, aterrorizada. Pero había sobrevivido, más que sobrevivido. Había construido una vida desde la nada. Había encontrado el amor en lugares inesperados. Había criado a 7 hijos con valentía y terquedad. Y ahora estaba junto al hombre que le había abierto su casa y su corazón sin dudarlo, rodeada de los niños que la habían elegido tanto como ella a ellos. Sarah Bennett Callahan finalmente creyó lo que Thomas le había estado diciendo todo el tiempo. Estaba en casa, y el hogar no era un lugar, eran las personas que te veían en tus peores momentos y se quedaban a tu lado de todos modos, las personas que te sostenían cuando caías y celebraban cuando te levantabas, personas que te querían no a pesar de tus cicatrices, sino precisamente por ellas. Esa noche, mientras yacía junto a Thomas con los niños respirando suavemente en las habitaciones contiguas, Sarah cerró los ojos y pensó en Daniel. Esperaba que él lo aprobara. Esperaba que se alegrara de que ella hubiera vuelto a encontrar la felicidad. Y de alguna manera, en la quietud de su corazón, sintió su respuesta. Vive, Sarah. Vive a lo grande, con intensidad y sin complejos. Eso es todo lo que siempre he querido para ti. Y así lo hizo.